Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy día nosotros vamos a ver y hablar acerca de la fotosíntesis, como está ahí en el título de la diapositiva. Nuestro objetivo, ¿cierto? Entonces, es comprender en qué consiste la fotosíntesis. Este concepto ustedes lo tendrían que haber visto en quinto básico. Entonces, tienen que pensar que algo puede que ya se haya olvidado. Por lo tanto, nosotros vamos a explicar desde lo más simple hoy día. Piensen ustedes que los vegetales, ¿cierto? Las plantas, los árboles, las algas, son los más importantes en el planeta, puesto que son los que convierten los nutrientes, ¿cierto? Y algunos elementos de la naturaleza en materia orgánica, o sea, en materia que le va a servir al resto de los seres vivos. Por lo tanto, esa transformación significa que es la base para toda la vida en el planeta Tierra, ¿ya? Por lo tanto, para eso también tenemos que tener en cuenta que los vegetales tienen ciertas estructuras que les permiten incorporar estos elementos. Entre esos, por ejemplo, acá tenemos una flor, ¿cierto? Una plantita que tiene como estructura la flor, la que tiene los pétalos, hojas verdes, un tallo principal, ¿cierto? Las partes de la hoja, en este caso los nervios, que son esas líneas que se le ven a la hojita, la yema, que es donde nace la hoja, lo que está ahí en negrito se llama peciolo, que es el lugar donde se cruza el tallito de la hoja con el tallo principal, ¿ya? Y una raíz que está incorporada en la tierra, donde en este caso, ¿cierto? Hay una raíz principal, que es la más grande, la más gruesa, y la más delgadita, ¿cierto? Que son las raíces secundarias y los pelitos absorbentes. Estos últimos son súper importantes porque es por la raíz, por estos pelos absorbentes, donde la planta absorbe el agua de la tierra, ¿cierto? Y la incorpora a su organismo. Aquí es lo más importante. Ahora, ¿qué es lo que necesita una planta para hacer fotosíntesis? Una planta o un vegetal va a necesitar agua, ¿cierto? Que la absorbe de la tierra. También de la tierra absorbe nutrientes y minerales. Por las hojas, ¿cierto? Va a absorber la energía solar, porque esto es súper importante. Y además, por las hojas absorbe el dióxido de carbono. Entonces tenemos 4 elementos principales que la planta va a necesitar para poder hacer fotosíntesis. Agua, nutrientes, ¿cierto? Y minerales, energía solar y dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es lo que va a producir la planta? La planta libera oxígeno y vapor de agua y también produce materia orgánica que es más conocida como glucosa, ¿ya? Ahora, esta estructura que está aquí, que se llama estoma, se encuentra en la hojita, en la parte del revés de la hoja, que no vemos de la hoja. Y por este orificio que está ahí, ¿cierto? Permite la salida de, en este caso, el oxígeno y la entrada del dióxido de carbono, o viceversa, porque las plantas también respiran, también van a ocupar oxígeno y también van a liberar el dióxido de carbono. Ahora, este estoma está formada por 2 células, una célula que está ahí y la otra que está acá, que se llaman células oclusivas. Y estas células oclusivas se pueden, ¿cierto?, juntar cerrando el estoma o se pueden separar abriendo el estoma. Entonces, en este caso, el estoma está abierto. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que en este caso el estoma está abierto porque las células oclusivas o células guardianes están separadas. Pero cuando estas células se juntan, ¿cierto?, el estoma se cierra, ¿ya? Y eso permite que la planta pueda regular cuánta agua pierde y cuánta agua ingresa, ¿cierto?, a su organismo. Porque en el verano, por ejemplo, si mantiene sus estomas abiertos, el agua se pierde en forma de vapor, de transpiración. Y eso significaría que la planta se puede morir por deshidratación, ¿ya? Pero también si la planta tiene un exceso de agua, los va a abrir porque va a necesitar liberar el agua en exceso que tiene.
Espero que se vaya entendiendo. Así nosotros vemos, ¿cierto?, una hoja ampliada al microscopio. Y más aún todavía ampliada, nosotros vemos así las células de las hojitas. Y cada circulito verde corresponden a los cloroplastos, que son los organelos de las células que vimos el año pasado, ¿cierto?, donde se realiza la fotosíntesis. Por lo tanto, en una sola célula no hay un cloroplasto, hay cientos y millones de cloroplastos. Ahí nosotros los vemos superpuestos porque están todos juntitos. Entonces, vamos a hablar ahora acerca del cloroplasto. ¿Qué es el cloroplasto? El cloroplasto es un organelo celular que está solamente en las células vegetales. Solamente en las células vegetales. Ya, por lo tanto, las células animales no tienen cloroplasto. Son de color verde principalmente, porque hay de otros colores, pero el color que es más importante es el verde, porque es el color que le da la clorofila. La clorofila es un pigmento que le da el color verde, ¿cierto?, a las plantitas. Y como las plantas tienen muchos cloroplastos, son de color verde. Eso permite atrapar la luz solar, ¿cierto?, para poder hacer la fotosíntesis. Pero ¿qué estructura tiene este cloroplasto? Fíjense que hay una doble membrana, una que es más verde, ¿cierto?, que la otra. Está formada por dos membranas entonces. En el interior nosotros encontramos unos saquitos aplastados, ¿cierto?, que se llaman tilacoides. Por lo tanto, ese conjunto de saquitos aplastados forman una grana. Y están unidos, ¿cierto?, entre sí por, en este caso, más tilacoides que están aplastados. ¿Dónde se hace la fotosíntesis principalmente? ¿O dónde parte la fotosíntesis? En estos saquitos aplastados, o sea, en la membrana de los tilacoides. Ahí va a partir la fase primaria de la fotosíntesis. ¿Ya? Y en el espacio que tiene este cloroplasto, que se llama estroma, ahí está el nombre, estroma, en ese espacio que va quedando entre medio, se realiza la fase secundaria de la fotosíntesis. Entonces, vamos a tener que la planta, ¿cierto?, que ya vimos las partes de la planta, las plantas en su interior, en el interior de las hojas, en el interior de las células, tienen cloroplastos. Y estos cloroplastos son súper importantes porque es el lugar donde se realiza la fotosíntesis. Específicamente, ¿cierto?, donde parte en el tilacoide, en la membrana, que ocurre la fase primaria, y luego en el estroma, que es la fase secundaria. Ahora, para ir terminando, ¿qué tienen que aprender hoy? Primero, las partes de la planta, ¿cierto? Súper importante. Las partes de la planta principales vimos tallo, raíz, hojas. Tallo, raíz, hojas. Segunda cosa importante que vimos. ¿Qué requerimientos necesita la planta para realizar fotosíntesis y vivir? ¿Cuáles fueron esas? Agua, nutrientes y minerales, luz solar y dióxido de carbono. Los 4, ¿cierto?, factores principales que necesita para hacer fotosíntesis. Y lo último que vimos, ¿cierto?, es la estructura del cloroplasto. Entonces, ¿qué les voy a pedir hoy día? Que tomen sus cuadernitos, ¿cierto?, y puedan buscar, o el mismo dibujo que aparece acá, ¿cierto?, hacer la estructura de la planta, describir las partes, o sea, colocar el nombre a las partes, rotular las partes de la planta, indicar qué necesita la planta para hacer fotosíntesis. Eso va a ser la primera parte, y luego hacer el dibujo del cloroplasto también, señalando sus partes. ¿Ya? La primera, entonces, tarea que ustedes tienen es aprenderse las partes de la planta y la del cloroplasto. Espero que estén muy bien. Cualquier consulta la pueden hacer. Hasta luego.